Hoy vamos a hablar de algo que a mucha gente también le parece extraño, le parece raro, que, que muchas veces hablemos de esto y que también eso no sea real. Hay mucha gente que piensa que las cosas que se dicen en la Biblia están mal escritas, mal interpretadas. Y realmente cuando uno quiere poner excusas a las cosas de Dios, a las cosas de la Biblia, cuando alguien le quiere poner algo para justificar su vida, su pecado, va a inventar todo. Yo recuerdo que cuando yo llegaba al taller donde estoy, al terreno donde estoy en el taller, yo recuerdo que habían dos ancianos viviendo ahí. Y yo llegaba con todas mis cositas a instalarme, era un lugar descampado. Y yo recuerdo que habían dos ancianos. Y estos dos ancianos recibían periódicamente la visita de los testigos de Jehová. Y venían y le daban sus charlas, sus enseñanzas. Y obviamente uno como persona respetuosa, bueno, pues uno no se metía con esas cosas, ¿verdad? Ellos venían por los ancianitos y le daban sus clases y había que respetar. Pero un día tocaron la puerta y entonces yo salgo y eran los testigos de Jehová y como siempre venían a pasarles sus clases, y le digo, adelante caballeros, ahí están los ancianos. Y me dice, no hemos venido por los ancianos, me dice, hemos venido por ti. Miren los sinvergüenzas, hemos venido por ti. Me dice, ¿yo qué te hice a ti, no? ¿Y cómo así? Le digo, no, es que queremos darte clases, queremos compartirte sobre el salón del reino, sobre el paraíso y toda su creencia o toda su ideología religiosa que ellos puedan tener. Entonces yo, muy amablemente, con toda la cortesía del mundo, le dije, ¿saben qué? Yo soy cristiano evangélico, yo también leo la Biblia, yo también creo en Dios y hagas lo que hagas, yo no voy a convertirme a testigo de Jehová, pero tampoco tú te vas a convertir a ser cristiano evangélico. Así que mejor dejémoslo ahí, tranquilo, tú con tu fe y yo con la mía. Ah, ok, muchas gracias. Pero parece que eso le molestó al amigo del maletín, porque ellos paran en su maletín, ¿verdad? Entonces, cuando ellos venían a darle clases al anciano, yo estaba trabajando en mis cosas del taller y ellos se sentaban como donde está la hermana con los ancianos y daban su clase aparentemente a los ancianos, pero me lo daban a ti, con de taquito me lo pasaban a mí los sinvergüenzas. Entonces decían, y yo me quedé sorprendido por algo, que con la Biblia que ustedes tienen, con la Biblia que tenemos los cristianos, le demostraron a los ancianos o a mí que Jesucristo no era Dios. De verdad, utilizaron versículos de acá, y por lo tanto decían, Jesucristo no es Dios. Me hacían así. Y que por acá y que por allá, y que Jesucristo no es Dios. Me hacían así los sinvergüenzas. Entonces yo dije, wow, ¿cómo manejan Biblia? Y de verdad te demuestran con la Biblia de que Jesucristo no es Dios. De verdad. ¿Qué estaban queriendo ellos? Ellos estaban queriendo de que yo intervenga en la polémica. Y si piso el palito, frito pescadito. No, yo me hice loco, no existí nada. Pero pude darme cuenta que cualquier persona que puede conocer la Biblia a un nivel bastante avanzado como ellos, pueden trastocar o cambiar el mensaje que está escrito en la Biblia. Y ellos, los testigos de Jehová, dicen que Jesús no es Dios. Obviamente, si yo me hubiera preparado, hubiera sacado todo mi arsenal bíblico, yo les demostraba que Jesús es Dios. Pero ni ellos se volvían cristianos, ni yo me volvía testigo de Jehová. Así que para qué entrar en polémicas, ¿verdad? Y cosas como esas están ocurriendo hoy en el mundo cristiano. Cada vez las redes sociales te sacan un montón de cosas y uno de ellos, a razón del mensaje que compartí el domingo antepasado, conversábamos con mi yerno mientras íbamos a comprar algo
por ahí, y me decían, bueno, mi yerno me decía, sí, también hay alguien que no cree que el infierno exista. Entonces, y yo he escuchado a pastores decir que el infierno es un invento, que no existe, y como un Dios de amor, lleno de misericordia, va a condenar a sus hijos al infierno. Y desde el punto de vista moral, o desde el punto de vista, no sé cómo llamarlo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, como dice Monchito. Desde el punto de vista de esas cosas, uno dice, wow, sí, ¿verdad? ¿Cómo un Dios de amor va a condenar al infierno a sus hijos? Pero yo les tengo una dosis. Hoy vamos a manejar mucha Biblia vamos a manejar para poder entender esto. Vamos a ir primero, para empezar todo esto, vamos a ir a Juan, capítulo 9, versículo 31. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Me gusta leer la versión Nueva Traducción Viviente, pero hay cosas muy ricas en la Reina Valera, y esto es uno de ellos. Dice así, Juan 9:31. Dice así: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, yo creo que los pastores o líderes de las religiones que dicen que el infierno no existe, yo no sé si habrán leído esto, porque acá dice bien clarito que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, no todos son oídos por Dios. Los pecadores no lo oyen, solo a los que hacen la voluntad y son temerosos de Dios. ¿Ok? Yo les pongo este ejemplo, por ejemplo. Yo tengo mis 3 nietos. Yo puedo ir con uno de ellos a la tienda y mi nieto o mi nieta saben mi debilidad y su debilidad y me van a pedir una golosina. Yo les compro. Pero viene un desconocido que tiene papá y mamá por ahí y me dice, oiga señor, así como le has comprado a tu nieto, cómprame uno a mí y más grande. Yo le digo, estás loco, ahí tienes a tu papá, ahí tienes a tu mamá. Yo no lo oigo. No me interesa ese niño, por decirlo así, entre comillas. Tiene su papá y su mamá que tienen poder adquisitivo para una galleta, pero él insiste en que yo se le dé. Y obviamente yo no lo voy a escuchar, porque no es mi nada. No es nada de mío. No es nada mío. ¿Entienden? Pero si mi nieta me pide algo, yo se lo compro, porque es mi nieta, es mi sangre, es mi familia. Ella es mi nieta, o sea, es algo mío, ¿verdad? Entonces, igual, si mi hijo Adrián, vamos al mercado y me dice, papá, cómprame estas zapatillas, yo se lo compro. Pero si un desconocido viene y me dice, así como le has comprado a tu hijo, dame un par de zapatillas, yo no lo oigo, porque no es mi hijo. Él no puedo oírlo porque yo lo desconozco. Y este es el estatus que pone el Señor con los pecadores. Así que en Juan, hablando el Señor, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. No lo oye. La primera oración que Dios oye del pecador es cuando se arrepiente. Esa es la primera oración que Dios oye. A partir más para atrás no lo oye. No, que Señor, que sí, yo creo en ti, que Jehová. No, dice, yo no te conozco. Yo no te conozco. Me pidas lo que me pidas, no te conozco. Porque no es su hijo, no es nada de él. Todos, la Biblia dice que antes de conocer al Señor éramos hijos de nuestro padre, el diablo. O sea, el diablo era nuestro viejo, nuestro papá. Pero cuando hemos venido al Señor, Él nos acepta como hijos. Y mientras nosotros no los aceptamos, no nacemos de nuevo, Él no nos va a oír. Por eso digo, si estos defensores que dicen que el infierno no existe, yo no sé si no habrán leído esto, porque la Biblia habla de pecado, ¿entienden?
Ahora, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios para que Él nos oye? Naciendo de nuevo y siendo adoptados. Antes teníamos el estatus de pecador, ahora tenemos el estatus de hijo, pero adoptado, ¿verdad? Cuando una pareja de esposos que no puede tener un bebé hace sus trámites de adopción, pasa por todos los trámites legales y luego van donde están los bebés, ¿verdad? Y ven una niña o un niño que ellos le agraden, ellos empiezan a hacer sus trámites y luego cuando ya sale toda la legalidad le dicen, ok, ahora es tu hija legal, pero es una hija adoptada, es un hijo adoptado. Ese estatus nosotros tenemos delante del Señor. Somos hijos adoptados y por lo tanto, si somos hijos del Señor, el Señor a sus hijos no lo va a enviar al infierno. Ahora, antes de poder continuar, yo quiero que capten esto. El infierno está vacío en este momento. No hay nadie en el infierno. Pero ¿cómo, hermano? Ahora vamos a llegar a eso. Está vacío. No hay nadie allí. Entonces, vamos al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas. El capítulo 4, el versículo 7. Yo lo voy a leer. Dice así. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Romanos 8:15. Hemos recibido un espíritu de adopción. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando uno nace en esta tierra y compartimos nuestras cosas con nuestros padres, familias, y nos hablan de una religión, la religión, pasamos a ser de la religión de nuestros padres, por un asunto hereditario. Pero en el cristianismo no es un asunto hereditario. ¿Qué significa? Yo tengo 4 hijos. Yo como pastor tengo la obligación de presentar al Señor Jesús a mis hijos. Pero si ellos no lo quieren aceptar, yo no les puedo imponer mi fe, no les puedo obligar a que crean en lo que yo creo. Yo tengo que demostrarles a ellos que necesitan lo que yo tengo, ¿me entienden? Entonces, nuestros hijos son por naturaleza nuestros, pero el Señor, a través de su muerte, Él, a través de ese sacrificio, hace que nos adopte como a hijos. Entonces, por lo tanto, así seas un hijo adoptado, tú no puedes ser condenado al infierno. Tú no puedes ser, o sea, todo cristiano que ha nacido de nuevo, es imposible que sea condenado al infierno, porque si no, ¿qué clase de padre tendríamos? Y entonces, pastor, ¿a quién Dios condena a ese lugar? Ahí vamos a llegar poquito a poco, ¿entiendes? A ver, cuando nosotros decimos que Dios no puede enviar a nadie al infierno, en cierta forma tenemos razón, pero es que Dios no condena a nadie al infierno, es el propio hombre que se condena a través de sus actos, a través del pecado. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, si el pecado condena al hombre, no es Dios quien está condenando. Dios te ha puesto normas morales y espirituales para que no vayas a ese lugar. Pero el hombre le llega altamente, el hombre es un sonso. El hombre le dice, no engañes a tu esposa, y el desgraciado engaña a su esposa. Perdóname por lo desgraciado. Pero el revés es un desgraciado. ¿Cómo teniendo un lomo saltado en casa va a buscar una salchipapa en la calle? No sé por qué te veo, pero es la verdad. Bueno, ríanse, da lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo vas a buscar un hueso para el caldo teniendo un pernil en casa? Por el amor de Dios.
Entonces Dios te dice, mira, si hay una lista de pecados, por cierto, la Biblia, el adúltero no heredará el reino de los cielos. Ya está. Ahí está. El mentiroso no heredará el reino de los cielos. El borracho no heredará el reino de los cielos. Te dice quién no va a heredar el reino de los cielos. ¿Y cuál es nuestra labor? Hablarle al adúltero, hablarle al mentiroso, hablarle al ladrón, al borracho, para que no ingrese a ese lugar. Muchos de nosotros, en su momento, pues le echábamos nuestros tragos y nos desbarrancábamos, y con dinero, sin dinero, sigo haciendo lo que quiero, pues mi palabra es la ley, ¿verdad? Entonces éramos así, pero alguien nos habló del Señor, enderezamos nuestro camino y nos hemos convertido en hijos del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les doy toda esta introducción para hablar acerca de todo esto? Porque necesito que ustedes entiendan que Jesús, Dios, no diseñó el infierno para sus hijos, no lo diseñó. Pero hay gente afuera que no son hijos de Dios. Dice, ¿tú eres hijo de Dios? Claro, ¿es por qué? Porque soy humano. No, no es así. ¿Tú eres hija de Dios? Claro, ¿por qué? Porque creo en Santa Rosa y creo en la Virgen. No es así. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí, ¿por qué? Porque cuando voy a misa me persigno. No es así. La Biblia dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. No lo oye, así le clamen, así se mueran de hambre. No los oye. ¿Y por qué Dios es tan cruel? Porque Dios es un papá. Porque Dios tiene que oír a sus hijos, no a los desconocidos, ¿verdad? Yo puedo saber que, por ejemplo, cierta persona pasa necesidad económica, y puedo entender de que hay 7 bocas por alimentar, y puedo saber de que el esposo se ha quedado sin trabajo, y cuál es a lo mucho que yo puedo hacer, ir y llevarles una pequeña ayuda, pero no solucionarles toda su vida, no mantenerlos todos los días. Esa labor me corresponde a mí con mi familia. Así es Dios. O sea, Dios puede mirar a alguien y por misericordia darle una mano, pero sus ojos del Señor están concentrados y centrados en sus hijos, como todo buen padre, porque Él nos ha adoptado. ¿Y qué le costó? Mira, por ejemplo, en algunos lugares, cuando uno va a adoptar un niño, pasa ciertos requisitos y hasta a veces hay un aporte económico al Estado, qué sé yo. ¿Qué le costó el que tú seas hijo del Señor? ¿Qué le costó a Jesús? Su vida. Él murió por ti, derramó su sangre. Yo oí a una tipa que decía, el sacrificio de Cristo no vale. El que haya muerto en la cruz no vale. El que su sangre se haya derramado no vale. Lo que vale es que resucitó. En la resurrección está la salvación. O sea, sacando y confundiendo a la gente con versículos fuera de su lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, mis queridos, es que nosotros no leemos la Biblia. Si leyésemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, cuantas veces sea necesario, a lo largo de nuestra vida, nadie nos engaña. Nadie nos engaña. Pero como somos gallitos, ¿no? Picamos de acá, picamos de acá, picamos de acá, picamos de acá. Entonces nos llenamos con tanta picazón que realmente no le hemos agarrado un modo sistemático de leer la Biblia. Si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis en un año, ok, vuélvelo a leer y vuélvelo hasta el día que partas con el Señor. Entonces, como nosotros no leemos la Biblia, cualquier tipa nos engatusa con sonceras y caemos. Y caemos. Ahora, ¿y para qué fue creado el infierno?
¿Para qué fue creado el infierno? El infierno fue creado según Apocalipsis 20:10 para Satanás y sus ángeles caídos. Para eso fue creado el infierno, porque cuando Satanás se rebela contra el Señor, la humanidad no existía. ¿Cuándo se rebeló? No se sabe. Hay un pasado eterno y hay un futuro eterno. Bíblicamente, el hombre tiene entre 25.000 a 30.000 años de existencia. Pero los científicos dicen que la Tierra tiene más de 10.000 millones de años. Entonces, antes de Adán, ¿qué había? ¿Qué nos ha dicho la religión o el sistema que había antes de Adán? Nada, no es así. Antes de Adán había una generación pre-adámica. De eso no voy a hablar hoy, porque si no van a quedar en shock. Entonces, en ese pasado eterno, Satanás y sus ángeles se rebelaron. Pero en la Biblia hay muchas caídas, no solamente es esa, hay como 4 o 5 caídas. Habla Isaías de una caída, el libro de Judas habla de otra caída, hay otra caída en Ezequiel 28:12, ¿verdad? No solamente es una caída y la tercera parte de los ángeles, hay muchas caídas. Entonces, mis queridos, según Apocalipsis 20:10 es para Satanás y sus ángeles. ¿Y quién lo va a inaugurar? Ese lugar, el que lo va a inaugurar al infierno propiamente dicho, es el falso profeta y el anticristo. ¿No me creen? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. A ver, vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, el versículo 10. Dice así: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Para eso fue creado el infierno. Primero va a ingresar el falso profeta y el anticristo, y después de 1000 años van a arrojar a Satanás al infierno. El infierno está vacío. Está vacío. ¿Y dónde se van los que mueren sin Cristo? Ahí vamos a llegar, tranquilos, no se apresuren. Ahí vamos a llegar. Pero también habla de un libro de la vida. Y dice: los que no fueron hallados en el libro de la vida serán arrojados al lago que de fuego. Hoy, en el tiempo de la gracia, tenemos la libertad de arrepentirnos. El Señor Jesús murió por los pecados y con la ley era imposible obtener el perdón. En otros tiempos era Dios un juez. Miren lo que dice en Primera de Crónicas 2:3. A mí me fascina esto. Miren lo que dice. Yo cuando leí esto digo: wow, increíble. Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, vamos a ver, Primera de Crónicas 2:3. Miren lo que dice aquí. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Selá. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. O sea, era un hombre tan malvado que Jehová, en otra versión dice, y Jehová lo mató. Mira qué Dios de amor tenemos. Pero era perverso, era malvado. Y el tiempo de la ley, Jehová, ¡pum!, lo mató. Lo mató al tipo, lo dejó bien muerto, bien sequecito así para hacer charqui. Lo mató. Pero en Génesis 6:8 dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es que Dios es justo. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y qué pasó? Entonces, como Dios era un Dios justo, le halló gracia a Noé, salvó a su familia en el arca. ¿Se dan cuenta?
Cuando alguien haya gracia delante de los ojos del Señor, Él actúa como un padre y como un juez justo. Pero este famoso no nos dice qué hacía, pero era malvado y el Señor lo mató. Imagínate, lo mató. Vamos a continuar. Si el infierno está vacío, ¿qué pasa entonces con la historia del rico y Lázaro? Vamos a Lucas 16. Ahí sí, por favor, traten de llevarme la hilación con sus Biblias. Vamos a Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, bla, 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 bla. Y al versículo 22 dice, con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara a Abraham en el banquete celestial. En otra versión dice al seno de Abraham, en otra versión al paraíso. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy angustiado en estas llamas. Entonces, la iglesia y la gente ha pensado que el rico se fue al infierno y eso no es el infierno. ¿Cómo se llama eso? Según este pasaje, es un lugar de tormento. Ese es el estatus. Y muchos pastores que niegan la existencia del infierno dicen, esa es una parábola. Señores, esto no califica en parábola. La parábola, según el diccionario, te narra una historia para darte una enseñanza. Pero esto del rico y Lázaro no es una enseñanza, es algo real, ocurrió. Hubo un rico, hubo un pobre que tenía nombre. En las parábolas Jesús no da ningún nombre. Es la única historia que está acá ahora. ¿Por qué pusieron la parábola del rico y Lázaro? Para empezar, la Reina Valera lo escribieron 2 sacerdotes católicos. Y si lo escribieron 2 sacerdotes católicos, dijeron, si ponemos esto acá sin poner algo más, nos quedamos mismos. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, entonces, ¿el purgatorio dónde está? Entonces no se le ocurrió mejor idea que poner la parábola del rico y Lázaro. Entonces cualquier gente que lo lee dice, es una parábola. No, no es parábola, señores, es real. Eso lo hicieron amañados para defender la doctrina del purgatorio. El purgatorio no existe, señores. Pero como lo escribieron 2 sacerdotes católicos, tuvieron que poner ahí parábola del rico y Lázaro para que sea algo ficticio. Y esto fue real. Muy bien, vamos a desglosar un poquito esto. Es un suceso real, es un lugar de tormento. ¿Qué habla? Hay llama, fuego, sed. En ese lugar, en el seno de Abraham, según esta parte que hemos leído, hay 2 compartimentos. Uno, el seno de Abraham, el paraíso, pero todo ese lugar se llama Hades. Es como que este es el salón de recepciones Roma, ¿verdad? Nosotros acá hacemos nuestro culto, pero en el primer piso está el botecito marino, donde se come rico ceviche, rico arroz con marisco, y los que están de abajo no pueden subir a los que están acá porque hay una tabla que le ha puesto el Señor ahí, y nosotros tampoco podemos ir a gorrear el cevichito que están comiendo porque seríamos maleducados, ¿me entienden? Ni los de abajo pueden subir acá, ni los de acá pueden bajar abajo, pero estamos en el salón de recepciones Roma. Algo así ocurre aquí. El rico estaba allá, atormentado en llama, fuego, calor, sed. Lázaro estaba en el seno de Abraham, tranquilo, apacible, y justamente es Abraham el encargado de cuidar ese lugar. Es Abraham. Ahora, yo he escuchado cosas como que el archiduque del infierno, fulano de tal. Por ejemplo,
Baphomet, el archiduque de los infiernos. No, no hay ningún demonio custodiando el lugar de tormento. El jefe del Hades, según la Biblia, era Abraham. Abraham. Y ustedes también han leído o han escuchado o han visto videos que mucha gente se fue al infierno, jóvenes que se fueron al infierno, dijeron: yo vi esto, yo vi a Michael Jackson torturado y un demonio le ponía el 666 en la frente a la gente. Eso no es bíblico. Realmente te engañaron, nos mintieron, porque la Biblia no habla de eso. O sea, al lugar de tormento no tienen acceso los demonios, no tienen. No es que, y también por ahí escuché una babosada, yo hablo así, perdón, pero dice que había una bruja en una olla y que lo estaban hirviendo, y que ahí, y la bruja decía: dile a la gente que acepten a Jesús, porque mira, yo aquí me estoy quemando. Mentira. Y dice que había un demonio que le estaba echando el carboncito ahí, claro, seguramente para que haga su chanchito al palo, no lo sé, su caldito ahí le estaban echando. Y dice que el diablo era así con su tridente. Mentira. En el lugar de tormento, según la Biblia, no hay demonios. Quien custodia el lugar de tormento, el Hades, es Abraham. Le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agüita y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él dice: no, ustedes, los que están allá, no pueden pasarse a este lugar, y los que están acá no pueden pasar a ese lugar. Hay un abismo entre nosotros, pero se podían comunicar. Entonces, ahí no hay diablos, ahí no hay nada, ahí hay puro tormento. Pero ¿por qué fueron ahí? El rico, ¿por qué fue ahí? La gente dice: ¿por qué fue rico? No fue a ese lugar porque era rico. La Biblia dice que Lázaro se sentaba a su puerta y Lázaro quería saciar su hambre con las migajas que caían de su mesa. Pero el rico, ¿qué hacía? El rico tenía 5 Doberman que le decía: vayan a lamer las heridas de Lázaro. Y lo lamían, y él solo quería una migajita. Entonces era un hombre cruel, no compartía el pan con sus semejantes. Yo me imagino que se burlaba de Lázaro, lo humillaba, lo insultaba, lo escupía. Esa actitud fue la que lo condenó, no su dinero. Porque vemos en el Nuevo Testamento gente millonaria financiando el ministerio de Jesús. Entonces el problema no es el dinero, la actitud del rico lo condenó a ese lugar de tormento. Muy bien, entonces, ¿qué más había ahí? Dice: llama, fuego, sed. Hay 2 compartimentos, ¿verdad? Uno es el seno de Abraham y el otro es su lugar de tormento. Entonces, ¿dónde viven los demonios? Hemos pensado que los demonios viven en el infierno. ¿Cuántos creían eso? Yo era uno de ellos. Yo creía que los demonios vivían en el infierno. ¿Usted también? Ahora, si nos damos un banquete ahí en el Botecito María. ¿Quién más tenía ese pensamiento de que los diablos, los chapingos, vivían en el infierno? Sí, ¿verdad? Todos. Mire, el único demonio que está vivito y coleando se llama Maduro. Mire, según la Biblia, ¿dónde viven los demonios? Vamos a Efesios 6:12. En Efesios 6:12 dice que los demonios viven en las regiones celestes, o sea, en el espacio, en el aire, allí en el espacio infinito, el segundo cielo. Este cielo, posiblemente en las nubes, pero más arriba, en el segundo cielo, en las regiones celestes, ahí viven los demonios, no en el infierno. Los extraterrestres, también dicen que son los extraterrestres. Vamos a tocar eso un día específico. Ahora, ahí viven los demonios, no en el lugar de tormento. Pero la Biblia nos da mucha luz acerca del lugar de tormento, que realmente no es el infierno. No es el infierno, nos da mucha luz que es un lugar de tormento.
Solamente apunten los que tienen lapiceros y los que no, abuelo de pájaro. En Mateo 8:12 dice, Jesús lo llama el lugar del lloro y crujir de dientes. Es un lugar de tormento y ahí crujes tus dientes. Ahí empieza a tener un odio contra todo el mundo. Odia a Dios, odia a los ángeles y seguro se recuerda, miren, en este lugar el rico dijo, manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar. O sea, en ese lugar hay memoria. Y ahí alguien va a estar atormentado y se va a acordar de que algún día alguien le dijo, Jesús te ama, acéptalo y tendrás vida eterna. Ahí es donde llorará, llorará y llorará y llorará y hará sus muelas así. Ese es el lloro y crujir de dientes. Llorará y llorará y llorará y llorará. Miren ustedes, en Mateo 18:8 habla del fuego que nunca se apaga. Mucho fuego. Hay una sed insaciable, una sed y sed y sed. Como el rico era rico, se acordaba de las aguas fresquitas, de las Coca-Colas heladas, de las Fantas heladitas, y no poder disfrutar. Y él pensará, ok, mi familia va a hacer una misa, mi familia va a hacer los responsos, y ya voy a pasar de este lugar al purgatorio, y seguramente en la misa de año me van a llevar al cielo. Pobre rico, nada, de nada, de nada. Y la sed, y la sed. ¿Sabe qué es tener sed? Miren, el hambre se puede tolerar, la sed no. La sed no puede tolerar. Sed y sed y sed y sed. Según Marcos 9:44, habla del gusano que nunca muere. Las personas que se han sido condenadas a ese lugar por su pecado, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, un castigo también es la muerte, pero la muerte también es un estado, porque yo voy a morir algún día, ustedes morirán algún día, pero la muerte es un estado. Si alguno está en Cristo, la Biblia dice, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, asunto solucionado. Pero si la paga del pecado es muerte, entonces los que están ahí son por pecadores. Ahí hay un gusano, según Marcos 9:44, el gusano que nunca muere. Las personas que están ahí literal sienten que son comidas por gusanos. Y los muerde y los muerde y los muerde. Y llega hasta lo más profundo de su ser. Y esos gusanos muerden y muerden y muerden y muerden. El gusano que nunca muere, según este pasaje. Serán atormentados por sus propias conciencias. ¡Wow! Sus propias conciencias le dirán, ves, sonso, bruto, debiste creer en Jesús. Debiste aceptar al Señor. Mira dónde estás. Es que yo pensé que mi Señor de los milagros, es que yo pensé que en octubre vistiendo de morado, yo pensé que el 30 de agosto yendo, echando mi petición a la Santa Rosita, yo pensé que la Virgen María, no, ahí estás frito, pescadito. Tu conciencia te va a acusar, tu conciencia. Y la gente te decía, oye, sé fiel a tu esposa, no le engañes. Y tú, no, yo soy macho, yo tengo mujeres por acá y que por allá. Yo soy hombre, que por esto, que por acá y que por allá. Y las mujeres igual. Oye, no engañes a tu esposo, dale. No, que ese es un sinvergüenza, que por acá yo hago con mi vida lo que quiero, porque ahora somos iguales, la libertad femenina y el feminismo y el feminazi. Ahí tu conciencia te va a acusar. Ahí. Lo más terrible es que de ahí no hay salida, aunque implores al mismo Jesús. El rico imploraba que mandase por favor algo, que lo sacaran, que le dieran agüita. No. Tú sabes lo que es
tener un problema fuerte en tu vida, arrodillarte y orar a Dios, y Dios te fortalece, aunque no te lo solucione en el momento. Dios te da fuerza, pero ahí las oraciones ya no van a ser respondidas. No, así digas: sí, Señor, ahora me arrepiento, ahora sí creo, acepto, de verdad, los evangeluchos locos tenían razón, acepto. Nada, tus oraciones no son respondidas, porque ninguna petición que hizo el rico, el padre Abraham le aceptó. Nada. Dijo: manda que no pueden venir para acá. Entonces dile a Lázaro que vaya y les cuente a mis hermanos. No pueden ir, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Pero si algún muerto reviviere, le van a creer. No hay respuesta a las oraciones en ese lugar. En Mateo 8:12 habla de las tinieblas de afuera, una densa oscuridad. En el lugar de tormento hay unos compartimentos donde hay solo oscuridad y oscuridad. Es una oscuridad que lo puedes sentir, una oscuridad que te causa escalofrío, una oscuridad de ultratumba. Esa oscuridad hay en ese lugar de tormento. Es un lugar en que las almas o las personas sienten que caen. Es a una velocidad espantosa. Las personas que son lanzadas a esos lugares, porque el lugar de tormento no solamente es fuego, calor y sed, es oscuridad, gusanos, y hay en este lugar, las personas que son lanzadas a determinados compartimentos sienten que caen así, y en su mente está: ¿a qué hora me voy a estrellar? ¿A qué hora voy a caer ahí? Me voy a hacer pedazos. ¿Dónde está eso? Pues eso está en Isaías 14:15, habla de los huecos del abismo. Apocalipsis 9 versículos 2 y 11 habla del pozo del abismo. Es un pozo que no tiene fondo. Y sabe que en ese lugar, yo he escuchado, y seguramente ustedes han escuchado: yo cuando me muera me voy a encontrar con mi compadre, y voy a tener mis chelas con el diablo. Mi compadre, mi comadre, yo voy a estar ahí. Oye, en ese lugar el sentimiento es el odio. Claro, porque Dios es amor. Y lo contrario del amor, ¿cuál es? El odio. ¿Ustedes creen que en ese lugar de tormento va a haber amor? Dios no está. Dios se olvidó de ti para siempre. ¿Tú crees que va a haber amor ahí? Va a haber odio. Todos se odian contra todos. El sentimiento que hay ahí es el odio. Y como le dije, las oraciones no serán contestadas nunca, por siempre, jamás. Por eso vino Jesús. Jesús sabía que la gente, por su pecado, iba a ser condenado al lugar de tormento. Y la única forma es que le dijo al Padre: Padre, la única forma es que yo vaya y pague por todos los pecados de la humanidad. Y el que cree en mí obtendrá salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, Dios amaba a la humanidad por completo, los ama, pero te ha dado normas para pertenecer a su círculo de Él, y la única forma es nacer de nuevo. La única forma es aceptarlo como Padre, y de esa forma te protege del lugar de tormento. De esa forma te acepta y te adopta como a hijo, si no te ve como un desconocido. Y por lo tanto, como te ve como un desconocido, va a actuar con justicia y como juez. Miren ustedes, ¿qué hay en el infierno? En el lugar de tormento: tristeza. En el lugar de tormento la tristeza no tiene límite. Yo no sé si alguien alguna vez ha estado triste. El pico más alto de la tristeza de la humanidad
es cuando alguien muere, un ser querido tuyo muere. Por ejemplo, cuando mi madre murió, yo tuve mucha tristeza. Y yo sé que muchos de ustedes han sentido también tristeza cuando ha partido un ser querido. En ese lugar, esa tristeza que tú sentiste es multiplicada por 1000. Tristeza y tristeza y tristeza y tristeza. ¿Qué más hay en el lugar de tormento? Será un sentimiento de tristeza que te acompaña a los condenados. Ahí ya no hay esperanza de salvación. El sufrimiento jamás terminará y no hay forma en el universo que te saque de ahí. Será el destino más cruel para las personas que están en ese lugar. Para eso, como les dije, vino Jesús. Entonces, ese es el lugar de tormento. No es el infierno. Ese es el lugar de tormento. El seno de Abraham, que no es el tema. El seno de Abraham, donde estaba rico, Lázaro, donde estaba Moisés, donde todos los santos del Antiguo Testamento iban al seno de Abraham. Hoy está vacío. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que bajó hasta lo más profundo de la tierra y se llevó cautivo a la cautividad al cielo. Entonces, el seno de Abraham, propiamente dicho, ya está vacío. Toda esa gente está en el cielo. Todo cristiano que muere con el Señor ya no va al seno de Abraham, va al cielo. ¿Y por qué me atrevo a decir? Por lo que hablamos la vez pasada. La Biblia dice, ¿y de dónde salieron esta gente? Con vestiduras blancas. Estaban en el cielo, y el Señor le dice, han salido de la gran tribulación. Ya no fueron al seno de Abraham, fueron directo al cielo. Ahí está David, ahí está Noé, ahí está Moisés, ahí está toda aquella gente que creyó en Jesús a lo largo de la vida cristiana. Ahí está en el cielo. El seno de Abraham está cerrado. Jesús lo cerró con su muerte y con su sacrificio. Entonces, ¿quién sigue abierto? El lugar de tormento. ¿Por qué? Porque el infierno se va a inaugurar cuando arrojen ahí al anticristo, al falso profeta y al mismo Satanás. Y luego, cuando el Señor se pare como juez, se sacará su título de padre, porque la iglesia estará con él, y solamente le quedará el título de juez. Y ahí él condenará a aquellos que no guardaron el estatus y menospreciaron el sacrificio de Jesús. Pero yo estoy seguro, mire, por el sitio donde yo vivo más abajo hay un sitio que se llama Villa Violeta. Ahí había un jovencito. Si Danielito estuviera acá, él lo conoce. Ese jovencito se drogaba, ese jovencito asaltaba, ese jovencito comía basura. Y ese jovencito tenía un padre que era profesional, y hasta donde sabemos creo que era un coronel de la policía. Este señor llegaba y le decía a su hijo, hijo, pero ¿qué haces en este lugar? Yo te puedo dar todo, casa, comida. Y el hijo no volvía con el padre. Y a mí me contó una hermana que la conozco y dice que este padre decía, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi hijo? Y luego él decía, pero yo no he hecho nada, yo le di todo lo que podía decir. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó para rescatar a mi hijo, Señor? ¿Qué me faltó? ¿Qué no he hecho con mi hijo? Yo estoy seguro que cuando Jesús vea a la gente condenada allí, a ese lugar, va a decir, Padre, ¿qué me faltó si mi sacrificio fue completo? ¿Qué no hice, Padre? Mira, toda esta gente va a ser condenada a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin la más absoluta esperanza de salir de ahí. Va a decir, ¿qué no hice? Y cuando le digan, a ver, fulano de tal, no estás inscrito en el libro de la vida. En el año 1900 y pico, alguien te predicó, tú lo escupiste, te burlaste, lo siento, empezaste a hacer esto, todo, venga, lo siento, es lanzado allá. Señor, pero ahora creo, no. Tuviste la oportunidad cuando estuviste vivo, despreciaste la Biblia, te burlaste del cristianismo, vivías una doble vida. En la iglesia eras un santo, pero cuando salías de la iglesia eras un demonio. Así que hiciste esto. Tú te ibas a la iglesia, pero a la vez te ibas a consultar a brujos. Tú creías en Jesús, pero también creías en el Señor de los milagros. Lo siento, no estás aquí no estás escrito. Te vas. Pero ese te vas
te vas con tristeza, porque tú crees que Dios quiere condenar a su creación. No, pero hay normas que hay que cumplir, hay edictos que hay que respetar, hay códigos en la Biblia que te dicen: no hagas esto, no hagas esto, haz lo otro. Es tan sencillo. Y lo que Dios te ofrece y lo que Jesús te ofrece es libertad. Libertad de poder adorarlo, amarlo, reconocerlo como a Padre. ¿Sabes? Yo no viví con mi padre. Mi padre me dejó a mí antes de que yo nazca. Cuando yo vengo a Jesús y lo adopto como padre y Él me adopta como hijo, he podido sentir el abrazo de papá. Muchas veces he tenido que llorar a moco tendido porque sentía que el papi me estaba abrazando. Es papá quien te abraza. No es un Dios tan grande, así tan lejos, tan molesto, ¿verdad? No es el Jesús que te presenta Hollywood, todo lánguido, y decís: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si queréis. No, ese no es Jesús. Se paraba en una montaña y te hablaba a gente allá. O sea, tenía una voz potente. Caminaba kilómetros y kilómetros, era fuerte. Tenía una voz poderosa. Cuando Juan lo ve en Apocalipsis, y dice: y su rostro era como el fuego, y sus ojos eran llamas. Ese es Jesús. Jesús vino como un cordero, murió como un cordero, pero su regreso será como un león, el león de la tribu de Judá. Ese es Jesús. Entonces es real. El lugar de tormento es real. Es real. Ahí están todas aquellas personas que murieron sin Jesús. Lo siento mucho, ahí está el Papa, ahí están los papas, ahí están los sacerdotes pedófilos. También ahí están los pastores sinvergüenzas que humillaban a la gente y los desplumaban con los diezmos y ofrendas. Trae los diezmos, está robando el Señor, tráelos, si no eres maldito. Y los pobres tenían que correr con su diezmo. Ahí están, se han muerto, ahí están, les aseguro que están ahí, porque la Biblia no habla de eso. Ahí están aquellos evangélicos que se juntaban con los niños y empezaban a abusar de los niños. No crean que porque soy cristiano, un pastor evangélico, voy a tapar estas cosas. En la iglesia cristiana también se ha cometido abuso sexual a las criaturas. Eso les molesta mucho a los pastores cuando se habla. No, eso no debe tocarse. Todo vuela, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Gente sinvergüenza que se ha lucrado de ustedes. Perdón, de ustedes no, de la iglesia. Porque yo no me he lucrado de ustedes. Pastores sinvergüenzas que lo único que querían es plata, plata y plata. Y cuando nos damos cuenta, la prensa misma lo destapa teniendo concubinas, lavando dinero, aceptando dinero del narcotráfico. Oh, ¿cómo los ha corrompido el dinero? El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Me entienden? Eso no se puede tapar el sol con un dedo. También en la iglesia cristiana ha habido corrupción. Ha habido mucha corrupción, demasiado legalismo. Hay iglesias, hermanos, donde escuchaba a una predicadora que fue a Chile y el pastor agarraba su wincha, ¿sabes lo wincha? Sacaba y los medía. A ver, ven acá tú, a ver Mayra, a ver, ¿qué tamaño es tu falda? No, está muy chiquita. Disciplinada Mayra, Imagínate, midiendo la falda de las hermanas, porque tiene que ser más abajo del talón, sin vergüenza. O cuando venía a la hermana, vino con un pequeño escote y el pastor le dijo: ¿y esto? Lo tocó. Le dijo: oye, viejo sinvergüenza, si quieres tocar mujer, vaya a un prostíbulo. Le digo así. Así hay, diciéndote qué hacer y qué no hacer. Diciéndote cómo vestirte, qué pintarte, el pelo si es del diablo, que el arete. No, basta ya, señores. Jesús es libertad, no es libertinaje. Jesús te da las opciones, dice la Biblia, y vístanse con modestia, ok. Pero yo les aseguro una cosa, aquí va a entrar gente, y que estoy llorando por eso, no se sorprendan. Aquí va a entrar gente que van a ser homosexuales, van a venir amaneraditos, hablando, van a venir gente
mujeres, muñecas rotas, a la cual los hombres juegan con ellas, van a venir aquí enseñando más carne que ropa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a condenar? ¿Le vamos a decir, acepta al Señor, y a la otra semana, si no eres machito, te vas a la iglesia? Hay que amarlos, hay que recibirlos. Van a venir escandalosamente vestidos, y aquí tenemos que recibirlos y presentarle a Jesús, y que Jesús haga el cambio en sus vidas, y que el Espíritu Santo los convenza de pecado, y que tengan que derramar su corazón y decir, quiero a Jesús. ¿Saben qué? Cuando uno de esas personas entre por ahí, y por ejemplo, entra un homosexual, un gay, y cuando una hermana se va y le da un abrazo de madre, ese hombre va a decir, es la primera vez que en una iglesia cristiana me abrazaron, porque en las otras me condenaban, en las otras me tiraban piedra. Cuando una prostituta venga y alguien por ahí le diga, ven hija mía, ven, siéntate, aquí Dios te bendiga, ¿cuál es tu problema? ¿Qué pasa? ¿Quieres llorar? ¿Quieres orar? Y va a decir, esa gente me amó, no me despreció ni me condenó, y por eso es que yo quiero a Jesús. Muchas veces un abrazo va a aliviar el corazón de la gente rota. Nosotros hemos sido gente rota, que sangra del alma y del corazón, y Dios nos ha parchado, Dios nos ha ordenado y nos ha cubierto de la gracia. La gracia hace que nuestros pecados se hayan sido olvidados para siempre. Eso hace la gracia. Pero les aseguro que va a venir gente ahí que lo único que quiere es ser amado o amada. Eso es lo único que quiere. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? A mí me impresiona cuando Jesús estaba andando por ahí y estaba ahí, y de pronto le trajeron a una mujer atrapada en el pleno acto de adulterio. Semidesnuda la tiraron delante del Señor. El Señor la miró, lo miró a los tipos y empezó a escribir en el piso. Alguien por ahí dijo, el Señor decía, miraba, el fariseo fulano de tal, le gusta mirar los traseros de las hermanas. Ya el maestro de la ley desnuda a las israelitas con su vista, y estaba escribiendo. Ya el maestro de allá de la ley le gusta el dinero. Y de pronto le dijeron, maestro, la ley dice, cuando agarramos a una mujer en adulterio debe ser apedreada. Pero también la ley dice que el adúltero debería estar ahí. ¿Dónde estaba el sinvergüenza? No estaba. Le tendieron una trampa. Ok, Jesús lo sabía. Y dijo, muy bien, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tu abuela, todo el mundo tenía pecados. Todos estaban llenos de pecados. Y uno por uno se fue dejando su piedra. Miren que tenían unos rocones ahí para reventarle la cabeza a la vieja. No. Uno por uno se fue yendo. Y de pronto el Señor la mira, la mujer llena de pavor, porque era el Mesías. Dijo, si ellos quisieron condenarme y apedrearme, ¿qué me hará el Mesías? Me fulminará y me quemará viva. Le dijo, ¿y dónde están los que te condenan? ¿Se fueron? Sí, Señor, no te condenaron. No, yo tampoco. Ve y no peques más. Lo amó, lo libertó, le dio confianza y sobre todo le dio una oportunidad de poder enmendar su vida a los pies del Maestro. Cualquiera que sea nuestro problema, nuestras cargas, tenemos a Papi que nos recepciona y nos ama, nos da un abrazo tan hermoso que solamente Él lo puede hacer. A veces ya no damos más en la vida, de verdad que sí. A veces ya no damos más. Yo tengo un problema legal con un terreno de mi madre que yo no quiero saber nada de eso. Y cada vez que la abogada me llama, mi presión baja. Yo estoy harto de eso. Y tengo que venir al Señor y decir, Señor, basta, ya no soporto. Pero el Señor a veces utiliza eso para tenerme que enganchado con Él. Si no, ya no oraría. A veces los problemas que te pasan es para que te enganches con Jesús. Si todos los problemas que tú tienes fueran resueltos, te aseguro que no orarías. Imagínate. Si no estuvieras enfermo, ya no orarías. Es lo único que te tiene enganchado a Jesús.
Es lo único que tiene enganchado a Jesús. Y por lo tanto, mis hermanos, Jesús vino a traer paz y vida en abundancia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y la dádiva significa regalo. O sea, el regalo de Dios es vida eterna. Pero hay un lugar de tormento con todo lo que te he mencionado, que la gente va no porque Dios los envía, su pecado los envía ahí. Dios no diseñó los lugares de tormento para las personas, pero para los ángeles y para los demonios. Para los ángeles caídos, para los demonios y para Satanás.